Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Labatut, soy psicóloga clínica y terapeuta complementaria y en esta oportunidad vamos a hablar de la maternidad arcoíris. Es un tema bastante complejo que requiere como apertura de mente de algunas personas como para entender este concepto, porque es un concepto que no se maneja mucho. Eh, Hay mucha gente que sin saberlo está transitando o ha transitado una maternidad arcoíris y por lo tanto los invito un poco como a entender de qué vamos a hablar hoy día, que es básicamente cuando uno ha tenido un duelo gestacional o perinatal y luego de eso ha vuelto a quedar embarazada y ha tenido un hijo o hija vivo después de esa gestación. A eso se le llama maternidad arcoíris. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después de la tormenta sale el sol y salen los arcoíris. Entonces es una metáfora en el fondo como para poder explicar qué es lo que nos pasa cuando nosotros como mujeres, como mamá, hemos tenido esa vivencia y lo que nos pasa también después de tener un duelo gestacional. Es algo bastante complejo de vivir, de transitar, no solamente por lo que nos pasa internamente, más un tema hormonal y otras cosas, sino que además es un tema muy complejo porque la sociedad lo tiene muy invisibilizado. Ya la mayoría de las ciudades, de los países, tiene muy poca cultura acerca de lo que finalmente significa para una mujer tener la pérdida de un hijo, independiente del número de semanas que tenga. Eh, Básicamente hay tres tipos de pérdidas que tienen que ver con el primer, segundo o tercer trimestre, ¿ya? O hay algunos que lo dividen en las semanas de gestación considerado embrión o feto, ¿ya? Eh, Sin embargo, para una mujer que está esperando eh, tener un hijo o hija y pierde ese bebé, tenga, no sé, 5 semanas, 8 semanas, es una pérdida. Independiente del número de semanas que tenga, es una pérdida, porque se pierden las ilusiones que venían junto con ese bebé. Una mamá que pierde su bebé a las 36 semanas, lógicamente es algo distinto, ni más ni menos doloroso, porque eso es súper subjetivo, depende mucho de la mujer, de cómo lo esté viviendo y de cuál es la repercusión que tiene para su vida cotidiana, ¿ya? Recordemos que aquí el duelo gestacional es algo muy común. Una de cada 4 mujeres tiene una pérdida, ¿ya? En Chile. Y eso es bastante. Por lo tanto, tener que visibilizar este tema no siempre es fácil. A mí me gusta hablarlo mucho. Primero porque lo viví y porque fue difícil en el fondo como poder hablar de estas cosas en un mundo donde, como les digo, se invisibiliza. Pero por otro lado también fue difícil encontrar gente que pudiera acompañarme en todo mi proceso de elaborar mi duelo, ¿ya? Y luego en el caso mío, que yo me embaracé después, de poder acompañarme en mi embarazo y mi maternidad arcoíris que hoy estoy viviendo con mi hija que tiene 9 meses, ¿ya? Entonces es importante precisamente por eso, porque no hay mucho profesional de la salud, sea desde ginecólogos, ginecólogas, o matronas, o psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que conozcan mucho sobre duelo gestacional. Por lo tanto, las mujeres que hemos vivido esto y familias, la pareja, los otros hijos, nos vemos como bastante solos en esto y eso hace que sea mucho más difícil de vivir, ¿ya? Aquí está saludando a Nicole Alejandra, ¿cómo estás?
Entonces, bueno, la maternidad arcoíris se basa principalmente en que, como hemos tenido una pérdida, después de eso viene un nuevo embarazo y es súper complicado vivir un embarazo después de haber tenido una experiencia de pérdida gestacional. Entonces tenemos que considerar eso muchas veces para poder saber cómo abordar a alguien conocido, familiar que está gestando nuevamente, ¿ya? Em, Tenemos que evitar dar sermones o dar, alentar a esta mamá, como diciéndole que tiene que estar contenta, que ahora este bebé está bien, que viene bien, porque si bien la mamá lo puede saber o lo puede intuir, eh, lo que vivió antes es tan fuerte que es difícil poder tomar de manera constructiva algunos de esos mensajes. Y por lo tanto, lo que mejor podemos hacer para acompañar esa maternidad arcoíris es preguntar más que dar una afirmación. Oye, pero si ahora te sentís bien, o si ahora va a andar todo bien, qué sé yo. Si la mamá no te ha dicho directamente, oye, sabes que estoy preocupada porque tengo mucho miedo con este nuevo embarazo, qué sé yo. Ahí, claro, ahí uno puede decir, no, pero si tranquila, todo va a salir bien. Pero muchas veces los comentarios vienen sin que la mamá haya pedido alguna opinión. Y ahí, cuando te dicen eso, como que uno se siente mucho más presionada a que se tiene que sentir bien, ¿ya? Cuando por dentro una mamá que está gestando un hijo sana, luego de haber tenido una pérdida, por ejemplo, temprana, entonces que sabe que ya el embarazo va bien, o al menos va mucho mejor que el anterior, dentro de como de su mente, eh, le es muy difícil, en el fondo, como ser racional, ¿ya? Recordemos que ha vivido la experiencia de tener un ser vivo que murió dentro de ella, ¿ya? Eh, Cuando yo digo esto suena fuerte, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay un ser vivo que murió dentro mío. Entonces, la sensación es tan fuerte que volver, aunque sea un milímetro de cierto o de posible, eh, que sea posible como volver a vivirlo, es algo que va a aterrar consciente o inconscientemente a esa mamá, ¿ya? Es decir, puede que no esté consciente de que tiene ese miedo, pero anda súper ansiosa o el embarazo la tiene con un ánimo súper lábil, súper fluctuante, ¿ya? Entonces hay que acompañar a esa mamá, hay que hablar de esos miedos, hay que transitarlos, hay que acompañarlos, ¿ya? Hay que permitirse tener pena, hay que permitirse tener miedo, hay que permitirse tener angustia, hay que permitirse también, si es que aquí hay alguna que me está viendo y que está embarazada después de una pérdida, hay que permitirse también no sentir culpa de cuando uno está embarazada nuevamente y no está igual de conectada con su guagua como la estuvo con la que perdió, por ejemplo, ¿ya? Porque eso pasa muchísimo, o sea, el nivel de culpa que uno puede llegar a sentir porque ahora ya no está tan entusiasmada, ya no siente eh, tanta como felicidad, entusiasmo, ¿ya? Y antes sí sentía un entusiasmo tremendo, ¿ya? Genera una culpa tremenda, ¿ya? Entonces, eso pasa internamente, sumado como a que exteriormente es un embarazo más. Para el resto de la gente, tú estás
simplemente embarazada. Porque muchas veces incluso las personas que han tenido pérdidas gestacionales, algunas no han alcanzado ni siquiera a contarlo. Entonces se lo callan. Y luego están embarazadas o han tenido abortos ya obligados, por ejemplo, que es otra manera de perder un hijo porque yo no quería, por ejemplo. Eh, bueno, ese tema en verdad es como bien amplio, pero me refiero a que si es un secreto más aún, se siente como que para el resto de la gente este es tu primer embarazo, por ejemplo, o tu segundo embarazo. Y no es mi segundo embarazo, es mi tercero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces como que es súper invisible, además por eso, porque quizás no conté sobre un embarazo anterior que no llegó a término. Entonces, como bien decían ahí, no decirle a cuidarse harto en este embarazo a la mujer que está esperando guagua es súper importante porque en el fondo es como también meterle como susto. Nosotros tenemos que apoyar tratando de más bien de preguntarle cómo se siente, ¿ya? Y de que si tiene ganas de hablar de cómo se siente, ¿ya? Una mujer embarazada luego una pérdida va a estar muy inestable emocionalmente en la mayoría de los casos. Eh, no solamente por la situación especial que está viviendo, sino que además a eso sumémosle las hormonas normales del embarazo que hacen que una mujer ya esté más inestable emocionalmente porque está gestando nueva vida, ¿ya? Pero en el caso de la maternidad arcoíris es aún más difícil por el hecho de que estoy teniendo muchas contradicciones internas. Tengo mucho miedo, pero a la vez tengo muchas ganas de ser mamá de nuevo. Estoy muy esperanzada, pero a la vez quiero poner los pies sobre la tierra y decir, no me quiero entusiasmar mucho por si llega a pasar de nuevo, para que no me duele tanto, para que en verdad ponernos racionales en un momento así es imposible, pero eh, la, la, la tendencia es como a querer hacerlo, ¿ya? Entonces, acompañar eso es complicado. Si es que yo no tengo como estas nociones, esta información básica un poco de qué es lo que le pueda estar pasando a esta mujer. Aquí está saludando a harta gente. Voy a saludar a todos. A Karen Dewitt, a Romy Paz, la Pame Miranda, Carolina Rojas, Marcela Alvial, Gwen Rivera, bueno, Paula Alejandra, Luis, Carolina Rojas, Marcela Alvial. Tienes razón, te predispones a que todo pudiera salir mal, claro. Eh, es una manera que tiene el ser humano en general, como de tratar de que no le duela tanto algo, ¿ya? Yo me acuerdo cuando yo estaba chica, estaba pasando por un mal periodo de mi vida, me estaban pasando como hartas cosas, adolescencia, qué sé yo. Y yo me acuerdo que una de mis frases como que más decía en el colegio era no soy pesimista, soy realista. ¿Ya? Es complicado cuando yo me acuerdo de eso. Digo, chuta, qué difícil debe haber sido ese momento para mí como para tener ese tipo de respuesta, ¿ya? Entonces, lo que le pasa a una mamá que está esperando un bebé arcoíris o que incluso está en puerperio arcoíris, que también es un procesón, es como estar todo el rato así como pisando huevos, ¿ya? Aquí Romy dice que está viendo con su arcoíris en brazos. Qué lindo. Mi guaguita arcoíris está durmiendo ahora para que yo pueda hacer el video. Entonces, entender que podemos volver a ilusionarnos de nuevo y que eso no significa que nos vaya a doler más o menos si es que no nos permitimos ilusionarnos, también es algo que tenemos que transitar y es algo que ojalá se pueda transitar acompañada. ¿Ya? Yo voy a estar haciendo un ciclo de círculos de maternidad arcoíris
ya en Santiago, presenciales. Es algo que yo sentía que tenía como en deuda. Eh, y que bueno, les iba a contar al final del video, pero las cosas sean nomás. Yo no me gusta preparar tanto los Facebook Live. La idea es que sea como bastante espontáneo en base a lo que me van comentando también. Aquí Yossi está hablando de que tiene su arcoíris en su pancita, qué bueno. Y Pauli con su arcoíris al ladito suyo, ya, qué rico, qué rico. El puerperio se vive súper distinto, si se fijan también. Por lo tanto, este ciclo de círculos que yo voy a hacer en Santiago a partir de mayo va a ser para mujeres que están buscando un embarazo arcoíris, que están embarazadas de un bebé arcoíris o que están en puerperio arcoíris, los 2 primeros años, ¿ya? Todas esas variables las vamos a trabajar dentro de este ciclo de círculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ya hay pocos talleres, poca información, pocos profesionales, como dice la PAME, hay poca gente profesional que maneje bien el tema. Sentí que era súper necesario como abarcar estas 3 cosas, ¿ya? Porque como que la mujer que está posterior a un duelo gestacional o perinatal y quiere embarazarse de nuevo, está como en el limbo, porque no está ni en la maternidad arcoíris, pero ya como que pasó el duelo, entre comillas, pasó para el resto de la gente, para uno es como si lo hubiese vivido ayer todavía, pero para ella no, está como en el limbo. Entonces creo que es súper importante que un ciclo de círculos de maternidad arcoíris incluya a esa mujer, a esa mamá que está buscando también a ese bebé arcoíris y que sí se pueden hacer muchas cosas para poder preparar el terreno para esperar ese bebé arcoíris, ¿ya? Y por otro lado, el puerperio, la maternidad, la crianza arcoíris también es muy distinta. Las tasas de depresión postparto son mucho más altas. Esto no lo digo para asustarlo, lo digo porque como uno no está muy preparada emocionalmente, puede ser más posible que uno se le dificulten los primeros meses porque pueda estar más aprensiva, puedo estar un poco más miedosa, ya sobreprotectora. Eh, si es mi primer bebé vivo, es distinto a si tengo otros hijos antes, ya. Entonces, como es complicado el tema, como les decía, es súper importante que si vamos a hacer un ciclo de círculos de maternidad arcoíris se incluyan estas 3 esferas, precisamente por la poca cantidad de instancias que hay al respecto. Hay instancias de duelo gestacional, hay organizaciones que hacen espacios para duelo gestacional, pero la verdad es que creo que he visto un par eh, a nivel como de habla hispana que se dediquen a la maternidad arcoíris. Eh, y la verdad es que fue como les decía hace un rato, algo que yo sentía que tenía que hacer y que estaba como en deuda. Por lo tanto, a todas las que están viendo, Carolina también, que está contando que tiene 36 semanas, en mayo nace y en mayo del año pasado enterré a mi último hijo estrella. Es heavy emocionalmente, sí, es heavy. A mí me pasó, te cuento, yo me quedé embarazada de mi hija estrella en octubre y en octubre del año siguiente me quedé embarazada de mi hija arcoíris. Entonces, te entiendo eso de las fechas, es como bien fuerte también. Las quiero invitar a todas, a ustedes que están viendo, a gente que puedan conocer, a asistir a este ciclo. Son 6 círculos. Son círculos que van a partir con el tema de duelo gestacional y que van a terminar con una bendición de preparación para el parto arcoíris.
o para los que allá hayan nacido y se van a bendecir esos bebés arcoíris. Y por otro lado, vamos a también a abordar la crianza y el puerperio arcoíris, los 2 primeros años, ¿ya? Trabajar todo lo que son los miedos, las expectativas, la crianza, tengamos o no tengamos hijos anteriores, ya vivos me refiero. Es súper importante que también como que tengamos una información completa, que no sea solamente un círculo. Por eso que quise hacer algo súper, súper, súper completo. Obviamente presencial. Yo vivo en Rancagua, pero Rancagua está al lado de Santiago. Tengo familia en Santiago. Soy de Santiago, solo que vivo acá hace varios años ya. Y por lo tanto, las súper invito a todas a asistir y a acompañarme a mí también, a visibilizar este tema. Les digo acompañarme a mí porque mientras más mujeres que hayamos vivido esta situación la podamos compartir nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras aprensiones, nuestras alegrías también, vamos a tener puerperios mucho más iluminadores, vamos a tener puerperios arcoíris que pueden ser trascendentales en la vida de una mujer. Para mí el puerperio del duelo que tuve, es decir, el duelo puerperal que tuve cuando cuando se murió mi hija, Julieta se llama, eh, fue un antes y un después para mi vida. Entonces es súper importante que si uno tiene las ganas, haga este proceso, este trabajo personal. Es como un trabajo de desarrollo personal súper potente que yo viví en carne propia y que la verdad es que cuando yo tuve a mi hija arcoíris, después del parto, que fue un parto maravilloso, lo preparé mucho obviamente, eh, la verdad es que eh, fue bien lindo darme cuenta o verme a mí misma de una manera tan clara, tan en calma, pausada y poder vivir un puerperio súper rico, súper rico. Mi puerperio esta vez ha sido súper rico. Y, y la verdad es que no me esperaba que fuera como tan calmo para mí. Obviamente hay que manejar muchas cosas cuando uno tiene más de un hijo, eh, pero me refiero a cómo uno está emocionalmente. Esa es una preparación que vale la alegría, no la pena. Vale la alegría vivir, ¿ya? Entonces, creo que cuando uno tiene esa información, primero tienes que compartirla eh, con otras que estén viviendo lo mismo y como les decía, ustedes asistiendo o compartiéndolo, visibilizándolo, también vamos a ayudar a que a la sociedad nos trate de mejor forma en un embarazo arcoíris, en un duelo gestacional, en cualquiera de estas etapas difíciles dentro de la esfera del embarazo de la maternidad arcoíris, ¿ya? Que ya es complicado, pero mientras más lo hablemos, mientras más lo visibilicemos, entonces más fácil va a ser que la gente esté más informada y tenga más tino para comentarnos cosas y qué sé yo. Perdón, estaban hablando y yo me embalé. Bueno, aquí Pame, ya, bueno, la Pame Miranda me habla de mi libro. En mi perfil personal ya me han molestado en el buen sentido, de que hago un libro. Lo tengo súper presente. Incluso le tengo el título antes de empezar a escribirlo, que no lo voy a decir, por supuesto. Pero sí, lo voy a hacer para mí, no te preocupes, lo voy a hacer, de verdad. Pauli con Romy, ya pues, súper. Marcela también. A ver, les cuento, el ciclo se va a hacer en La Reina, en Troncos Viejos, y empieza el 12 de mayo. Para inscribirse hay que meterse a crianzaenflor.cl, así tal cual, crianzaenflor.cl.
Y ahí en la sección talleres está, en la sección círculos está el ciclo de círculo maternidad arcoíris, ¿ya? Qué rico que, bueno, yo no sé si ustedes se conocen entre ustedes, pero qué bonito si es que están mirándome, pero sin conocerse, que quieran ir juntas, porque eh, creo que las que vivimos esto, como que tenemos también eh, una experiencia tan fuerte que compartir juntas que es rico también cuando uno hace redes, hace tribu, ¿ya? Yo tengo amigas que han pasado por lo mismo que yo y claramente algunos códigos son distintos, algunas conversaciones, ¿ya? Bueno, siguiendo un poco, como les decía, luego de un embarazo que ya es complejo, viene el parto, un parto súper esperado, súper soñado, y por lo tanto también hay que prepararse súper bien. Prepararse para evitar violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, si es que no en todos, el parto de mi duelo gestacional, sea aborto retenido o aborto espontáneo, aborto retenido con o sin legrado, o aborto espontáneo, eh, es violento para uno. ¿Ya? Es muy violento. Muy violento tener un aborto espontáneo. Es muy violento un legrado. Un legrado es un raspaje bueno, se les dice de distintas formas. Eh, y es violento porque la forma en cómo generalmente tratan eh, los médicos, en general, ya no estoy criticando a nadie en particular, en general, es desde la tan poca información con respecto al tema que es súper mecanizado todo. También porque yo en mi intento de empatizar con ellos o ellas, pienso, pucha, debe ser súper complicado para ellos como abordar esto a esta mamá que está con un bebé muerto dentro de ella y que, le tiene que lo tiene que sacar. Eh, y dicen, chuta, mejor me pongo más frío para que así no sea más complicado si se me pone a llorar. Yo pienso que quizás les debe pasar algo así. El tema es que eso a nosotras nos puede traumatizar más. Entonces el parto arcoíris tiene que ser algo súper lindo para una. Algo que pueda resignificar también esa experiencia previa con el duelo gestacional o perinatal. ¿Ya? María Isabel, si no ha llegado al arcoíris, por supuesto que puede decir. Yo lo que decía hace un rato es que tanto para quienes están buscando el arcoíris, que están como en el limbo y que es una sensación muy asquerosa cuando uno, o sea, no asquerosa, es desagradable. Esa es la palabra correcta. Cuando uno eh, tiene un duelo gestacional, han pasado varios meses o incluso años y no me he embarazado de nuevo. Es como que está ahí en el limbo, como no eres ni chicha ni limona. Entonces, es complicado. Por lo tanto, sí, el ciclo de círculos del que estoy hablando es también para mujeres que están buscando un embarazo arcoíris. Eh, Carolina dice, yo misma soy una hija arcoíris, 2 hermanitos de estrella se fueron antes que yo llegara y ahora mi hijo después de 3 hijos de estrella, así que fuerte también, sí. Y bueno, en el círculo que vamos a hacer presencial vamos a hablar de eso, porque la mayoría de las mujeres que hemos tenido pérdidas, si preguntamos en nuestro linaje, también han habido pérdidas. Entonces es algo de linaje que se puede también sanar, para que así a las generaciones posteriores no les pase. ¿Ya? En mi caso yo también soy hija arcoíris. Karen dice, ojalá la gente lograra entender que la pérdida sea la semana que sea, es dolorosa igual. Mi primer embarazo fue ectópico, el segundo tuve una pérdida y ahora tengo una bebé de 7 meses. ¡Ay, qué lindo! Bueno, exactamente yo estaba diciendo, pero las mismas palabras que tú, Karen.
Da lo mismo la cantidad de embarazos que uno tiene. O sea, perdón, de semanas que uno tiene. Es un embarazo, es una ilusión, es un haberlo buscado probablemente, o si no lo busqué, llegó y yo estaba feliz, ya, yo quería esa guagua, yo ya estaba ilusionada con esa guagua, entonces da lo mismo. La gente debería entender eso, ojalá fuera así. Por lo mismo, mientras más visibilicemos este tema, mientras más se creen estas instancias presenciales, lo compartamos entre nosotras, saquemos conclusiones, reflexionemos, que cambiemos el mundo entre cuatro paredes, o que sea hablando todas de lo mismo, vamos a generar un cambio de conciencia, que creo que es súper importante porque si una de cada cuatro mujeres tiene un duelo gestacional, piensen en cuántas de ellas después tienen eh, otros bebés. Entonces, todas ellas que tienen otros bebés eh, están en una posición súper distinta para gestar, para parir y para criar, ¿ya? Y se la está tratando igual como una mujer que no ha vivido un duelo gestacional. Entonces, no, es distinto. Es súper distinto, ¿ya? Carolina Paz dice, ¿qué es el parto arcoíris? Es o el parto de un bebé que tú has gestado después de haber tenido una pérdida gestacional, ¿ya? Eso es un parto arcoíris. En el fondo, maternidad arcoíris es todo lo que tenga que ver con un nuevo embarazo después de una pérdida. Aquí Marcio Rutia también, que está saludando, ¿cómo estás? Por lo tanto llegamos, bueno, parte final, al puerperio. Hay dos clases de puerperios, claramente. El puerperio de mi primer hijo vivo y el puerperio de haber tenido más, de tener otros hijos vivos. Ya, eres hija arcoíris. Qué lindo. ¿Y no tenía, y no sabías? O sea, ¿te enteraste ahora? Bueno, son cosas que uno va entendiendo también, bueno, como les decía, el puerperio, cuando uno es mamá por primera vez de un hijo vivo y ha tenido pérdidas anteriores, es bien intenso. Por lo tanto, también una tiene que estar como súper bien acompañada, ¿ya? El puerperio ya de por sí es súper intenso, pero si uno está bien acompañada, está bien sostenida, puede disfrutarlo mucho más. ¿Por qué yo creo que lo puede disfrutar mucho más una mamá que ha tenido una pérdida anterior? Porque tiene un gusto de apreciar la vida de una manera distinta. Tuviste la vida dentro de tu vientre, tuviste la muerte dentro de tu vientre. De un segundo a otro. Todo cambió. Y después volviste a tener vida. Entonces, es bien fuerte. Y cuando uno tiene esta nueva gestación, tiene su parto arcoíris, tiene por fin a un bebé vivo después de haber tenido una pérdida, decir, la vida es maravillosa. ¿Por qué? Bueno, además de haberme regalado o prestado, como dicen por ahí, a este nuevo hijo o hija, voy a disfrutarlo a concho. Por todo lo que no pude disfrutar quizás al anterior, porque tengo una nueva forma de ver las cosas ahora, por muchas cosas que pasan en ese periodo. El puerperio arcoíris puede ser muy transformador en ese sentido. Entonces, poder transitarlo desde ahí, desde ese lugar, y no desde el miedo a que siempre pueda pasar algo,
a que me la puedan quitar a ella también, a que me lo puedan quitar a él también. Es como tener constantemente el fantasma de la muerte cuando no se hace bien un duelo o cuando nos hemos quedado pegadas en algunas de estas etapas que son parte del duelo y que son parte de la misma gestación arcoíris, de poder diferenciar a un bebé de otro, ¿ya? De poder conectar bien con el bebé que viene ahora en camino o el que quiero que venga, ¿ya? Es intenso, es bien intenso. Voy a leer acá. Pauli Pinto. Yo soy hija arcoíris y mis dos hijos son arcoíris. Wow. La mayor tiene 8 años y el pequeño tiene 6 meses y es verdad lo que dice, la vida se ve de manera distinta. Sí, es bien... Es como... no sé, llámenme eh, excéntrica por lo que voy a decir, pero yo creo que ustedes me van a entender. Es como que fuera un privilegio. Yo la verdad es que aprendió a verlo así, como un privilegio. Es un privilegio haber tenido la posibilidad de sentir una vida en su esplendor, de no sentirla. eh, porque te das cuenta, porque es un privilegio, porque te das cuenta lo pequeño que eres en el mundo, te vuelves más humilde. Por eso es un privilegio. Como que eh, eh, saboreas lo que es ser humilde. Lo saboreas. Te das cuenta lo chica que eres en el mundo, que eres parte de un todo, que no eres súper poderosa, que no tienes que esforzarte más por ser tal la mamá perfecta. Eres la mamá que eres nomás. Y aún así te están eligiendo. Y te han elegido durante poco tiempo, pero te eligieron. Esa alma te eligió durante 5 semanas, durante eh, 24 semanas, el tiempo que sea, pero te eligió a ti eh, para vivir juntos esa experiencia. Y luego te eligió otro bebé que sí llegó a la vida, por ejemplo. eh, Chuta, debe ser alguien especial para vivir eso. ¿Mm? Entonces, creo que es un privilegio poder experimentar en carne propia lo que es ser humilde ante el milagro de la vida. Y eso hace que un puerperio arcoíris pueda ser muy luminoso, muy luminoso. Es interesante, es entretenido este tema, la verdad. A mí me gusta mucho porque, bueno, simplemente no tenemos mucho con qué hablarlo, ¿no? Entonces, es interesante abrir estos espacios. Aquí está hablando Marcela. En mi experiencia siempre lo siento como si te hubieses ganado un premio, pero luego te lo quitan. Te dicen que el premio no era para ti, que hubo un error. Con esa sensación me quedé. Sí, es súper común quedarse con esa sensación, como, como de castigo en algunos casos, como de no estabas preparada, no eres lo suficientemente buena, eh, todavía no para ti, a otros sí, pero a ti no. Muchas de estas sensaciones como mandatos, creencias que han en nuestro subconsciente. Es importante, Marcela, que transformar esa experiencia. Eh, bueno, es también parte de lo que a mí me gusta trabajar, bueno, tanto en la terapia individual como en este círculo que voy a hacer, que es el primero que espero hacer de varios. Porque, porque no es que seas menos, yo creo que eres más, ¿cachai? Eh, no es que te hayan quitado algo, es que te dieron un regalo. Eh,
te enseñaron una lección súper valiosa que quizás otra gente aprende después de morirse. ¿Quién sabe? Pero ser humilde es algo que es súper difícil aprender, a menos que viváis en carne propia lo chiquitita que eres ante la vida. ¿Y qué más chiquitita se puede sentir uno cuando uno puede gestar vida, pero a la vez esa vida también tiene su libre albedrío? Es como que el amor incondicional que una mamá le tiene a un hijo, una hija, es mucho más potente cuando uno tiene que amar incondicionalmente a un bebé que no tiene en brazos. Y eso también nos da mucha humildad, po. Entonces, poder mirar todas esas aristas, conversarlas cara a cara, insisto, como que estoy muy entusiasmada con el círculo porque creo que falta tanto por conversar en estos temas, ¿ya? Aquí dice Chanin Palma: estoy embarazada 33 semanas, mi primer bebé después de esperarlo por 10 años, lleno de pena y frustración, y todo este proceso ha sido maravilloso. Solo de pensar en él lloro de felicidad. Pucha, me imagino lo esperado que es. Channing, tú también, me encantaría que si puedes tomar el círculo, que fueras con tu bebé, que compartas tu experiencia, porque el círculo que yo estoy comentando que voy a empezar en mayo a hacer en Santiago, si es que eres de Santiago, porque también pasa mucho eso. Después de muchos intentos, años, pruebas de fertilidad, in vitros, fertilización asistida, estoy, quizás me equivoqué con el nombre. Llega por fin un embarazo arcoíris y todo lo que uno vivió antes, además de un duelo, como todo el proceso físico de vivir la posibilidad de gestar de nuevo, de darle la vuelta a los problemas hormonales o a la varicocele o lo que sea que pueda estar pasando, que hace que no sea tan fácil gestar o que haya problemas en la gestación, ¿ya? También creo que es algo que es complicado. Muchas mamás que están en grupos, mamás, papás, parejas, que están en grupos de infertilidad o problemas para tener bebés, han tenido duelos gestacionales antes y también están como ni chicha ni limonada. O sea, también están ahí como viviendo en un... como que saben lo que es que sea difícil, que todavía no llegue un bebé, pero muchos de ellos no han tenido un duelo, simplemente no han tenido, no han estado embarazados. Entonces también eso hace que como que se viva un poco distinto. Hay muchos vacíos con eso, si se fijan, en todo lo que estoy diciendo. Mientras yo lo digo, incluso me doy cuenta, chuta, tantos vacíos que hay de acompañar estos procesos que, insisto, 1 de cada 4 mujeres tiene un aborto espontáneo retenido, un duelo gestacional. Chuta, que es harto, po. ¿Cómo siendo tanto no va a haber no va a haber como esta visibilización? ¿Cómo no se va a hablar más del tema? ¿Cómo los profesionales de la salud no están aplicando algún tipo de protocolo? Yo me acuerdo cuando yo tuve mi duelo y salí de la eco confirmando que el corazón había dejado de latir y bla bla bla, tuve que volver a la sala de espera y yo en estado de shock, mirando pura mamá
esperando la atención con su ginecólogo, qué sé yo, para hacerse sus ecos con las mansas panzas. Y yo mirándome la mía y diciendo, aquí ya no hay vida. ¿Cómo? ¿Por qué me mandan para acá? No quiero ver a estas mujeres acá. Eh, es complicado el vacío, es súper complicado el vacío, ¿ya? Así que, bueno, eh, creo que fui súper sincera, súper honesta, un poco cruda quizás, pero en el buen sentido espero, de visibilizar este tema, de hablar bien a calzón quitado de qué es lo que significa todo esto, un poco para crear la conciencia, eh, ponerle palabras a lo que quizás todos ustedes que han estado leyendo y que han estado compartiendo les ha pasado por la cabeza, pero quizás no tienen con quién conversarlo o a quién decirle, o ya el solo hecho de pensarlo es como, oh, no quiero ni decirlo en voz alta porque es duro, pero hay que decirlo. Así que les doy las gracias por su sintonía, por haberse conectado. Eh, Creo que hubo harta convocatoria y hartos comentarios para lo que yo esperaba, porque como es un tema que en verdad la gente como que no, si no lo vive no engancha nomás, se agradece que hayan hablado varias, que hayan comentado. eh, y, y qué rico saber también que hay varias que están ahí disfrutando a sus pequeñitos. Así que me voy contenta de este Facebook Live. Si bien todos los temas me gusta hablarlos, todos los Facebook Live que he hablado feliz, me encanta todo lo que los temas que he abordado, me voy como con una sensación súper rica de este, al haber podido decir muchas cosas que de repente como que no está el espacio para decirlas. Así que agradezco nuevamente a mis chiquillas de Baby Tuto tener este espacio. Si bien yo estoy acompañando a la comunidad de Baby Tuto, los Baby Lovers, más allá de eso también tengo un espacio yo para poder hablar de esto que hace tan bien a tantas mujeres que lo están viviendo en silencio. Y yo le quiero poner voz a ese silencio. Así que muchas gracias, espero que duerman bien. La información de los círculos la di al principio, por si alguien se conectó después, que voy a dar unos círculos en mayo. Pero si no, voy a etiquetarme por si a alguien le interesa saber más al respecto. Me voy a etiquetar. Una vez que se finalice este video, ahí va a salir mi nombre y van a poder ingresar a mi perfil para que podamos seguir en contacto si es que necesitan consultarme algo, qué sé yo. ¿Ya? Así que eso, un beso grande, nos vemos el próximo miércoles. Me han pedido temas de adolescentes. Tengo que conversarlo con Baby Tuto porque como es una tienda como más para bebés, vamos a ver si es que abordamos el tema, cómo lo abordamos. Y si no, obviamente les digo, como siempre, al final de los videos, que los temas que ustedes quieren que yo toque, me escriben a mí o le escriben a Baby Tuto para que ellas me lo traspasen a mí y yo pueda preparar la temática del próximo miércoles. ¿Ya? Así que un besito y que descansen, que duerman bien. Chao.